Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar con el funcionamiento de la memoria. Entonces vamos a mirar que el circuito está controlado por tres, o este funcionamiento está controlado por tres circuitos principales que iniciaríamos, y sería el procesador, quien es el que envía y recibe información o datos o señales digitales, las cuales las convierte ya en imágenes y en multimedia, que es la que nosotros tenemos acceso en la interfaz del display para poder compartir o poder así nosotros decidir qué hacer con esa multimedia. El otro circuito sería el IC Power, el administrador de voltaje, y estamos viendo ya lo importante que es. Y aunque hay voltajes digitales, voltajes establecidos para varios periféricos, también algunos periféricos tienen voltajes exclusivos, como lo era el de el Trapad. Y ahora entonces lo vemos que también lo vemos ahora entonces también que hay un voltaje establecido para la USD, para la memoria SD, que es un voltaje que llama 2.85 USD. Es exclusivo para hacer el funcionamiento de la memoria, para extraer los datos. Es quien lleva el voltaje para darle vida a la memoria, y así la memoria determinar qué función requiere el procesador, si es enviar o guardar información y transferirla por estas líneas que se llaman líneas de datos o data. La otra es el filtro. Aquí hay un filtro el cual recibe y envía señales, y los filtros entonces son elementos los cuales dejan pasar información. Es un elemento que deja pasar señales eléctricas a través de él a una cierta frecuencia o rangos de frecuencia, mientras previene el paso de otras. Entonces aquí vemos que llegan todas las líneas de datos. Algunas de ellas llevan y traen información. Hay dos líneas de estas que traen información desde el procesador, entran a la memoria, y la memoria, siendo alimentada por voltaje, entonces, por decirlo así, se enciende o se pone en marcha, se pone en funcionamiento. Y por las otras líneas, que son de envío y recepción de datos, o entrada y salida de datos, entonces por ella permanece un flujo de información para interactuar con el procesador. Esos serían los tres circuitos principales. Y entonces ya empezamos a mirar que también aquí hay una línea CLK, que es una línea clock o una pulsación de reloj, la cual envía el procesador. Aquí vemos a dónde hace contacto, y es una línea de sincronización. ¿Para qué sirve una línea de clock aquí en la memoria? Es la que permite determinar con qué frecuencia va a compartir por cierta línea esa información. Es la que permite saber cuándo arrancar la memoria, cuándo recibir datos o enviar información, hasta qué tiempo puede enviar información. Entonces es la que sincroniza el intervalo en milisegundos, en fracciones de segundos, y eso lo hace esa línea que se llama clock. Esta línea BDD es la que trae el voltaje, ahí lo vemos, pasa por el filtro, llega al conector de la memoria, pasa a la memoria, y la memoria envía esos voltajes ya con señales digitales hacia el filtro, y el filtro está configurado para dejar pasar ciertas frecuencias o señales eléctricas hacia el procesador. Entonces ese sería el funcionamiento de este mecanismo, algo muy sencillo. Y también vemos acá la línea detectora. Es una línea que viene desde el procesador. ¿Qué hace esta línea? Es la línea que cuando se ingresa a la memoria envía un voltaje que está recibiendo el procesador a tierra. A este voltaje irse a tierra,
en el procesador sucede una información de que hay 0 voltaje en esa línea, que esa línea se fue a tierra, y él determina que ya ingresó la memoria, y apenas sucedió eso, el IC de Power actúa por unos pulsos también que recibe, que debe enviar el voltaje 2.85 para empezar a extraer información y ser enviada hacia el procesador o hacia la memoria principal del teléfono. Y así funciona esto de una manera muy sencilla. Está el procesador, IC de Power, el filtro y la línea detectora para poder tener una comunicación de datos digitales. Vamos a hablar de la línea detectora, y esa línea es como un switch, como un interruptor, como cuando nosotros queremos encender un bombillo y oprimimos el interruptor, se cierra ese circuito y el voltaje que había a un lado pasa hacia el otro extremo del cable y sube hasta el bombillo y lo enciende. De igual manera ocurre acá. Por este punto llega un voltaje determinado desde el procesador, el cual se va por esta línea y llega a este punto que vemos acá pequeño, y la otra línea que hace de interruptor es esta que está acá, y es este borde que vemos en este otro lado. En este caso esta lleva voltaje, trae voltaje del procesador, y esto es tierra. Entonces, ¿qué pasaría cuando entra la memoria como la vemos acá? Aquí ya vemos la memoria ingresada, y cuando la memoria ingresa es como cuando oprimimos nosotros el interruptor, se cierra el circuito y el voltaje que iba por un lado se va por la otra pista, llega acá y de aquí se va a tierra, y eso es lo que le genera al procesador una interpretación de que está la memoria ingresada, porque ese voltaje se fue a tierra y de una envía una señal, y el IC de Power de una responde con un voltaje que se llama 2.85 USD para habilitar la extracción de datos. Así funciona la línea detectora. Ahora, el comportamiento de voltajes, vemos que sin memoria va a haber siempre este voltaje en este punto, 1.8 voltios, que son dirigidos desde el procesador. Cuando la memoria esté ingresada, este valor no puede estar en esta línea o en los circuitos que están colgados a esa línea. Si llegara a estar ese voltaje, aunque la memoria esté ingresada, me está dando a entender que el switch del conector de la memoria no está enviando ese voltaje a tierra, y está ocasionando que no sea reconocida o que el procesador no pueda interpretar que ha sido ingresada. Los voltajes que se activan cuando la memoria está en funcionamiento, cuando el teléfono lo estamos manipulando, no en ahorro de energía, porque cuando entra en ahorro de energía estos voltajes se desactivan para ahorrar energía, porque el procesador ya interpreta que el usuario no necesita esa información por el momento, y deshabilita todas esas funciones para no generar un consumo extra a la batería. Entonces, cuando esté activo el teléfono, en cada una de estas líneas yo voy a poder medir este voltaje. Si alguna de esas líneas no tiene ese voltaje presente, voy a determinar, voy a agarrar el plano y voy a buscar el seguimiento de las líneas. Hemos aprendido, y en este teléfono es algo un poco particular, ya que no tiene muchas alternativas para ser reparado. Vemos en otros cursos de otros teléfonos que hay posibilidades de agarrar las líneas en otros puntos de prueba, pero aquí en este caso, después que llegan al filtro y se van desde el filtro, todas salen al procesador, dándonos como última solución resoldar el procesador, porque si una línea no quiere responder y el problema es el procesador, no podríamos hacer nada.
y no seríamos capaces de pronto de cambiar el procesador. Entonces estas líneas que vemos deben comportarse de esa manera, y si no, estaría fallando su línea correspondiente, podría estar fallando el filtro, alguno de estos condensadores. Dependiendo cuál sea la línea, yo interpretaría de esa manera qué circuito estaría fallando. Bueno, a continuación vamos a conocer algunos comportamientos de los voltajes que deben de estar siempre presentes. Entonces vamos a ver, en este caso voy a hacer la medición con ya saben cómo es que se miden los voltajes, y donde debe haber siempre un voltaje, en este caso cuando esté encendiendo el teléfono, cuando el teléfono esté en ahorro de energía y no tenga la memoria, aquí van a ver siempre 1.8 voltios, que es la línea detectora de memoria. Cuando yo ingreso la memoria, este voltaje que está acá se une con la otra pincita que mostramos, con estas dos que se ven acá. Hay una que es como un interruptor, cuando entra la memoria se cierra y el voltaje 1.8 lo envía a tierra, y el procesador se da cuenta de esa ausencia de voltaje y determina que la memoria está ingresada, y por eso entonces ya ese voltaje se pierde ahí, y da paso a que se venga el voltaje 2.8, que es el USD, que es destinado solamente para lo de la memoria. Y ahí entonces vemos que empieza a extraer datos, a extraer información que tiene que ver con el funcionamiento de la memoria. Entonces vamos a mirar de nuevo que acá está presente el 1.8 voltios, y que cuando ingreso la memoria, aquí sale un letrero, un mensaje, y ya ese voltaje, como ven, se fue a tierra, ya no existe por ningún lado. Y ahora se habilitó un sistema de voltajes en los pines de la memoria. Vamos a volverla a extraer, ahí dice ya memoria extraída. Esto no representa ninguna solución, estos puentes, simplemente para que ustedes conozcan a fondo cómo funciona este dispositivo. Y vemos acá que cuando la memoria no está ingresada, en cada una de las líneas hay 5 que tienen que ver con los datos, extracción de datos de la memoria. Hay uno que es el CLK, que es el pulso de reloj que envía el procesador, por el cual se sincroniza lo que tiene que ver con la memoria, y ahí determina cuánto tiempo dura la recopilación de información y todo lo que tiene que ver con sincronización. Recordemos que sincronizar pues es determinado tiempo, lazos de tiempo, fracciones de milisegundos, del cual él extrae datos o señales por cada una de sus líneas. Entonces eso va controlado con esa línea de clock, y así empieza todo a funcionar. Entonces vemos que no hay ningún voltaje presente en ninguna línea. Vemos que no hay ningún voltaje presente. Esto no es ningún voltaje. No hay ningún voltaje. Y algunas líneas están totalmente muertas. Y solo hay voltaje en la línea que tiene que ver con la detectora. Cuando ingreso la SIM card y que sale aquí el aviso de memoria insertada, bueno, aquí ha pasado algo, moví un cable, vamos a esperar que encienda de nuevo y vamos a seguir con la lectura de voltajes. Aquí va a encender de nuevo el teléfono. Ahí está encendiendo, y ahí vemos que como la memoria ya está ingresada, no está enviando ese voltaje. Y vamos entonces a determinar cuál sería la línea que trae los 2.85 USD. Recordemos que este voltaje no es el voltaje digital que hemos conocido, sino que es destinado solo para la memoria. Entonces ese voltaje no se podrá reemplazar de ningún lado, sino solamente desde la línea que viene del IC de Power, y hace contactos en esos circuitos. Es la línea VDD, que es la de voltaje directo, y en este momento se llama entonces B2.85 USD.
Y ahí vemos entonces que ya está encendiendo. Vamos a esperar que encienda y vamos a mostrar los valores que deben de estar presentes. En la línea cuarta, a partir del detector, es donde entrará un voltaje. Se vendrá un voltaje que viene desde el procesador. Ya cuando cargue su sistema operativo, se vendrá ese voltaje 2.85, alimentará la memoria cobrará vida y empezará con su circuito interno que trae, empezará a enviar datos, información a su dispositivo, para esa información digital ser procesada ya por el módulo del procesador, ser interpretada por él, y así ya el software encargarse de una interfaz donde nosotros iremos a ver ya lo que hay dentro de la memoria. Entonces vamos a estar presentes ahí, a estar pendientes. Se va a tirar un voltaje por esta línea. Y ahí lo vemos. Después que cargó el software, se activó este voltaje. Y ahora mire lo que empezó a suceder. Ahora aquí hay un voltaje, aquí hay voltaje, aquí hay voltaje, aquí está el voltaje de llegada, aquí ya hay un comportamiento. Está la línea clock, la línea de los pulsos del reloj, y vemos un comportamiento en constante movimiento, recibiendo la memoria pulsaciones del reloj, pulsaciones desde el procesador. Y continuamos entonces. Está la línea a tierra, creo, está la línea a tierra, no tiene ningún voltaje. Y ahora esta línea tiene que estar activado para poder mostrar los valores. Ahí vemos 2.85. ¿Qué pasaría si yo no encontrara ese valor en una de esas líneas? Entonces tendría que agarrar el plano y revisar qué línea sería, qué línea sería la que está fallando, qué circuito. Miraría si falta alguna resistencia, algún condensador. En algún caso extremo resoldaría levemente el IC Power. Y ya si es alguna línea de datos que no comparte información, entonces yo tendría que ya determinar si el cliente me autoriza resoldar la área específica. Ya no tengo que ponerme a resoldar todo eso, todo el procesador, sino solo la área que yo ya entendí que tiene que ver con el funcionamiento de la memoria. Ahí estamos leyendo ya la memoria y están todos esos voltajes ahí habilitados. Este funcionamiento es muy sencillo porque yo determinaría muy rápidamente qué línea no se está comportando, como lo está mostrando aquí este teléfono funcionando. Y ya entonces cuando la memoria empieza a compartir con el dispositivo, entonces empieza una transferencia de datos. Y así sería el comportamiento entonces de estos circuitos. Ahora tengo una falla de, digámoslo por explicar, que la memoria no la detecta. Yo ingreso la memoria y así como la ingrese no me la detecta. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que probar la línea detectora si se está yendo a tierra. ¿Cómo sé si se está yendo a tierra? Ingreso la memoria y en la línea que yo ya sé los circuitos que manejan, que es este condensador y esta resistencia acá, tendría que estar a tierra. Recordemos que eso es lo que hace la línea, irse a tierra cuando la memoria está ingresada. Ahí vemos que está teniendo continuidad a tierra. Tengo una pista a tierra y estoy otra probando el circuito. Y ahí veo cómo se está yendo la línea a tierra. ¿Qué pasa cuando la memoria no está ingresada? Pues no tiene continuidad en esos circuitos a tierra. Ahí vemos en este condensador y en esta resistencia. Y cuando la ingreso, entonces se va a tierra. Eso me ayudaría a determinar si el problema está siendo ese. Si el problema fuera ese, muy sencillo,
yo puedo agarrar esa línea, puedo agarrarla de aquí donde ella va soldada. Aquí vemos que esta reparación funciona para cualquier BlackBerry, ya lo habíamos visto en el curso 8520. Uno la línea detectora a tierra, puedo meter una bolita de estaño y unir estos dos puntos, este que es la base de la memoria, que es tierra, y y ya tendría solución. Si el problema fuera por la línea detectora, se iría a tierra. Eso sí, la línea tendría que estar bien, tendría que tener continuidad con la resistencia del condensador, porque si no sería que internamente se desoldó desde aquí, desde el borde de la resistencia hasta acá, hasta el conector de la línea detectora. Lo podemos solucionar, si el problema es que se dañó el detector acá, esta palanquita que tiene aquí a este sector, en este punto de acá que la mostramos en las imágenes o en los planos que le vamos a enviar, no se está activando esto que vemos acá. Estos dos punticos se cierran cuando ingresa la memoria. Entonces internamente no está haciendo la función, puentearía ahí y tendría solución en este momento. Ahora quiero mostrarles qué pasaría si algunas líneas faltaran. Entonces ya desconecté esta línea, que es la primera, lleva datos hacia el procesador, ingreso a la memoria y es como si tampoco la línea detectora estuviera buena. Entonces esto me ayuda a comprender algunos comportamientos y poder dar solución a algunas fallas muy rápido. Ahí vuelvo y la soldo, ingreso a la memoria y ahí sí la detecta, y esto me ayudará en algunos casos. Memoria extraída, vamos a desoldar la siguiente. Desoldé ya la siguiente, es otra línea de datos, y ahí vemos que no hace no es capaz de interpretar que está la memoria ingresada. Vamos a retirar la memoria para deshabilitar el voltaje y no generar ningún corto ahorita acá. Vamos por la tercera línea. Ya hemos desoldado. Tampoco reconoció la memoria, queriendo decir que cada una de esas pistas, aunque pareciera que no fuera importante, sí es supremamente importante, ya que sin ninguna de ellas no sería capaz de detectar la memoria. Dice que no hay ninguna memoria ingresada. Vemos el mensaje y totalmente el procesador en cuestiones de segundos determina que la memoria está ahí y le lleva esa información al procesador. Esto ocurre en fracciones de segundos. Ahora vamos a desconectarle la línea de voltaje para ver qué ocurre. La línea que trae información, voltaje del procesador, para extraerla por la memoria. Vemos que ahí está ingresada la memoria y tampoco muestra ningún comportamiento. Ahora esta línea que está acá, vamos a ver que como que está desoldada esta línea, y vamos a ver si por eso no mostró ningún comportamiento la de voltaje. Vamos a volver a repetir el procedimiento. Ingresamos la memoria, pero el teléfono afirmativamente no hace ningún comportamiento. Vamos a desconectar la otra.
En este caso no estoy generando ningún corto porque el switch no habilita el voltaje. Ingresamos la memoria, sigue sin ningún comportamiento, queriendo decir lo vital que es cada línea, y que en algunos momentos a veces pensamos que, o yo a veces también pensaba que si alguna de esas líneas fallaba, la memoria podía ser procesada. Esta es la pista tierra. Ahí vemos que el teléfono la lee sin ningún problema porque el teléfono tiene tierra por este sector, y entonces se queda sin tierra, no se queda sin tierra ese conector. O sea que la única que trabaja sería con esa tierra. Seguimos acá, ya vamos a terminar. Ahí tampoco la lee. Estos son líneas de datos. Y faltaría entonces la última línea. Y el último comportamiento, ya con la última línea, sigue siendo el mismo de siempre. No va a leer hasta que no tenga todas sus líneas conectadas. Esto nos sirve para nosotros entender que el procesador, así le falle una pista de las 8 que tiene, solo puede fallar esa de tierra porque ya por otro lado está siendo habilitado. No va a ser capaz de funcionar. Ahí la ingresamos y ahí está. Entonces nos queda claro que todas las pistas, a excepción de la tierra, si no están, el teléfono no va a ser capaz de leerla, y en algunos casos, si la llegara a leer, diría errores graves en la memoria o algún error por el estilo. Es lo que le explico cuando, por ejemplo, aquí desconecté los detectores de la memoria, para explicarles que con solo poner la pista detector a tierra, como la tenga que en el procesador, y esto es lo que yo quería explicarles. Si yo agarro tierra y uno la línea detectora que en el procesador, mire lo que sucede. Detectaría la memoria, ahí la vemos, el mensaje que aparece, y cuando la suelto, entonces tiene que aparecer memoria extraída. Cuando la uno aparece, eso es la línea detectora, el voltaje yéndose a tierra, el voltaje que viene del procesador. Ese sería el funcionamiento preciso de cómo se comporta. Mostrar cómo se cambiaría el filtro que tiene que ver con lo de la memoria, y en este caso es pues un filtro que permite que pasen señales o frecuencias a lo cual está configurado para compartir lo que es la información, los datos, de una manera rápida con el procesador. Entonces aplicaremos flux después que hemos protegido ya toda esa área. En este caso protegeríamos el conector de la memoria, porque de nada serviría si cambio el controlador. El controlador lo cambiaría determinando, ya conocemos los voltajes que deben de llegar. Esos mismos voltajes, haciéndole un seguimiento al plano que tenemos, tienen que también estar en este filtro y pasar al otro lado de frente con su línea. Si ve un comportamiento diferente en lectura de voltajes, ese filtro estaría malo, o si estaría sulfatado, o si lo veo quebrado, o lo veo de una manera que se vea defectuoso, entonces lo reemplazaría. Tendría el cambio aquí, después de haberlo retirado de cualquier teléfono que tenga repuesto, lo tendría muy cerca en la posición que iría, y entonces
En este procedimiento y en todos los que le hemos explicado siempre uso 450 grados de calor, lo que tiene que ver con reemplazo. Me gusta esta temperatura ya que le doy el máximo calor rápido a la pieza y así el calor no se me extiende tanto a las demás. Cuando uso poco calor hasta para obtener la temperatura deseada, ahí vemos que fue muy rápido. Ubico el otro, me alejo un poco de calor, lo ubico un poco en su posición, bajo de aire, la dejo por ahí en 5,5, 5 de aire, lo ubico, le trato de dar calor por ambos lados y él solo trata como de acomodarse buscando la soldadura. Lo muevo un poco para que se adhiera más y ahí lo tendría soldado. Es una pieza muy fácil de cambiar y muy sencilla de colocar por lo grande. Ahora voy a retirarlo porque quiero mostrarles que con jumper también funcionaría, o descartar si hay esa posibilidad de que funcione con jumper. Recuerden, lo protegimos el conector de la memoria, el conector de la cámara. Vamos a retirarlo y vamos a probar una serie de jumper. Ahora quiero mostrarles cómo sería entonces el jumper y les explicaría para todo lo que hemos hecho los jumper. Siempre vamos a usar cable que viene en los manos libres, que viene para escuchar música a los celulares. El cable de adentro nos va a servir para hacer estas reparaciones que viene de un color y es muy fácil de soldar. Lo que vamos a hacer es que, y acá también explico, miren esta punta de este cautín cómo está. Bueno, lleva horas, desde por la mañana encendido, ya tiene casi 12 horas o más de horas encendido este cautín, y simplemente con agarrar este limpiador de cautín, mire cómo vuelve y queda la punta totalmente plateada para seguir trabajando sin ningún problema. Y aquí se queda el estaño que va limpiando el cautín. Vamos a aplicar flux. Ahí queda un poquito del que usamos ahorita. Esa línea que ven por el medio ahí en el filtro es tierra. A esa línea no la podemos tocar con los puentes porque nos quedaría en corto. El cable lo vamos a tener flux aquí en un poco a un lado, y vamos a estañar siempre la punta. Siempre vamos a estañar la punta y vamos a empezar a soldar una a una. Soldo una primero, la levanto y de ahí entonces empezaría a hacer cada uno de los jumpers. Levanto un poco por el medio, ahí ya llevamos el primero. Ahí ven cómo queda de fina esa soldadura, que hasta muevo el cable y no se despega. Pero vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Seguimos estañando la punta para que sea fácil que se adhiera al inicio.
bajo la punta. Le damos una curva. Y para los que están mirando, en este caso lo estoy soldando a pura vista porque el microscopio está puesto solo para que ustedes miren el procedimiento. Para esto uso mi microscopio, pero en este caso, como estoy dando la explicación, entonces me toca al ojo, para que ustedes también no vayan a pensar que no van a poder hacerlo porque no tienen microscopio. Si es más complicado, un poco más de demorador, que en el microscopio ya fuera terminado esta tarea. Así se harían todos los puentes. Primero estaño la punta, que es la que necesito que esté ahí fija. Ya solo nos quedan dos puentes. Y terminamos. Entonces voy a soldar otra vez la memoria para probar si funciona así y poder ayudarles a tener eso claro. Funcionando con los puentes que le practicamos, y ahí ustedes lo ven como bota el mensaje de memoria extraída y el mensaje de memoria insertada. Ahorita la habían visto que la estaba leyendo, ahí vemos, la está leyendo, queriendo decir que los puentes afirmativos se pueden realizar y tendremos solución en caso de que tengamos un problema de memoria porque el controlador esté sulfatado, oxidado o deteriorado. Tenemos esta 9220 que ha llegado porque no lee la memoria, y vemos que ya tiene incluida la memoria y no la reconoce. Dice no hay ninguna tarjeta de memoria insertada actualmente en el dispositivo. Entonces vamos a ver cómo solucionar este problema. Bueno, lo que hemos descubierto es que el switch de la memoria no está activando. Aquí vemos que él trae atrás un switch que cuando le hago pruebo continuidad
no debe sonar sin la memoria, pero apenas tiene la memoria insertada debe sonar de esta manera, queriendo decir que está habilitando y está diciendo que la memoria está introducida. Lo que no pasa con el teléfono que estamos arreglando. Aquí vemos que no suena muy bien, pero cuando ingresamos la memoria tampoco suena. Y vamos a ver aquí de cerca entonces qué es lo que hay que revisar. Y aquí voy a hacer la prueba de cómo sería y a dónde hay que tocar para que saber si el switch está aquí. En este contacto que estoy tocando es el switch. Cuando meto la memoria se une con masa. Debe sonar como suena acá cuando tiene la memoria introducida, pero le introduzco la memoria. Vamos a ver si alcanza a enfocar. Ahí alcanza un poquito. Listo, ahí se alcanza a ver. Aquí debería sonar, ahí debería sonar como acá, pero no suena. Entonces ese sería el switch, es el que me dice si la memoria está dentro o no está. Así estén buenas todas las pistas, entonces no la leería. Entonces voy a unir esos dos puntos con estaño y la memoria quedaría directa, pero el teléfono la leería. La memoria ya quedaría siendo leída. Y ahí uní ya en estaño. Tengo que revisar que no me quede ningún corto. Listo, ahí me había quedado tocando un condensador. Y aquí ya debería leer la memoria del teléfono. Si era por el switch, por el interruptor. Si era por eso, ya tengo solucionado el problema. Encendió. Vamos entonces a revisar ahí donde dice almacenamiento y afirmativamente vemos que el teléfono ya está leyendo la tarjeta de memoria. Dice 1.8 gigas y el teléfono ahí está normalmente funcionando. Ahí vemos que está leyendo ya la tarjeta normalmente. Para cambiar entonces el conector de la memoria, vamos a proteger esta parte de abajo. Acá está el conector de la cámara. Vamos a tener mucho cuidado de no deformarlo, solo vamos a dar calor al borde. Por obvias razones el botón, en caso tal de que nos toque esta falla, casi nunca llega, pero en caso tal de que toque cambiarlo porque amerita, tendremos que sacrificar el botón y después montarle un botón y soldarlo con el cautín por los lados, o tendría que quedar porque no hay otro método para poder cambiarlo sin darle calor por debajo, porque por arriba sería imposible. Entonces vamos a proceder primero a desmontarlo para luego así explicar entonces cómo sería el cambio.
Vamos a aplicar flux. Vamos a aplicar flux por debajo. Ya lo hemos podido quitar, y entonces teniendo la pieza aquí cerca simplemente la dejaríamos en el mismo puesto y daríamos calor por debajo. Sin embargo, la necesitamos desmontada para hacer otra explicación más adelante. Bueno, para ya volverlo a soldar, ya hemos mirado cómo lo soldamos. Vamos a tenerlo acá muy cerca y si queremos, bueno, vamos a aplicar flux, y para que nos quede mejor soldado o sea más fácil, entonces vamos a aplicar estaño a cada una de las pistas. Vamos a aplicarle estaño a las que podamos, que quede un poquito con más alto relieve el estaño, para que sea fácil que se adhieran las pistas de la memoria. Y a la base también le puedo regar un poquito carita cuando con el calor se funda, entonces va a tener una mejor adherencia. Y ahora sí, entonces vamos a trabajar con la misma temperatura, 450 grados. Vamos a proteger esa zona. Recuerde que digamos que en este caso vamos a proteger por debajo el micrófono. Vamos a proteger el micrófono y solo vamos a calentar la área que está ahí cerca. Vamos entonces ahora sí a iniciar. Vamos a tener el conector muy cerca. Vamos a esperar primero que se funda. Vamos a usar 6 de aire. En mi estación uso 6 de aire. Ya ustedes mirarán con su estación y el estado en que esté. Van a ir practicando. Vamos a esperar que todo esté totalmente fundido. Ahí vemos que ya algunas pistas empezaron a fundirse su estaño. Aquí ya se empezó a correr el estaño y empezó a fundirse. Y ahora sí vemos que primero revisamos que no haya quedado ninguna en corto. Y aquí por detrás me voy a poder guiar porque alcanzo a ver los contactos de la memoria. Ahí vemos como después que lo ubico, él trata de bajar solo. Voy a revisar bien que esté bien alineado. Le falta correr un poco hacia atrás. Y ahí ya está totalmente alineado y asentado. Espero que se enfríe un poco para revisar las pistas y así determinar si ya he podido darle solución. Ahí vemos, ha quedado totalmente soldado. He protegido el conector de la cámara, he protegido por debajo el micrófono y algunos circuitos que hay por debajo. Ahí ya hemos tenido solución. Es muy fácil, ya que por este sector no vamos a tener complicaciones. Recordemos que acá es donde está el botón de desbloqueo, y que en caso tal que me tocara una solución de estas, tendría que desconectar el botón. Si yo voy por ejemplo, a cambiar un conector malo, pues primero lo retiro por arriba y aprovecho y bajo el botón. Luego el botón tendría que soldarlo con cautín para no irlo a dañar, porque tendría que volver a dar calor por acá por arriba y dañaría el conector. Entonces habrá que sacrificar algo en caso tal de que haya que solucionarlo. Por el momento todas las soluciones que me ha tocado hacer es simplemente repararle la línea detectora.